Desde el colectivo magisterial TGR, la tendencia magisterial anarquista tema, Maestros en Marcha Línea Fundador y Contratos Dignos para Docentes Provisionales, queremos compartirles algunas reflexiones críticas frente a la propuesta que hace el Comité Ejecutivo en su conjunto del CODE. Primero, invitar a leer el conjunto de ponencias que se están presentando acá, por más largas que puedan parecer o más tediosas que puedan parecer. Somos un sindicato de maestros y maestras y no nos puede dar pereza leer, menos aún cuando estamos hablando del estatuto docente. Estatuto que es ese compendio normativo por el cual se reglamentan las relaciones laborales en 5 pilares: condiciones de ingreso, permanencia, estabilidad, ascenso y retiro. Esos son los 5 elementos que deben abordarse en el estatuto docente y que en el 2277 se dieron garantías en muchos de ellos. También una invitación a revisar la historia. Para nosotros en este momento nos pareció bastante útil este libro que se llama Educadores frente a la ley, de Alberto Carvajal Salcedo, quienes de pronto no lo referencian, uno de los primeros dirigentes sindicales del FECODE, una persona que leía y analizaba críticamente y que nos recopila acá toda la historia normativa desde la luz crítica y marxista de lo que ha sido el estatuto docente en Colombia. En ese sentido, recordar la invitación que hace a Alberto de que todo estatuto tiene que ser claro y preciso, no tiene que dar vía a la ambigüedad. Y recordar que la lucha no es solo por el estatuto en sí, sino por su reglamentación. Es decir, no basta solamente con un documento que tenga elementos generales, sino la reglamentación que desde entonces, desde el 2277, dependía del pulso que se tenía con el gobierno. Porque Alberto lo dice muy bien, la normatividad también es producto de la lucha de clases y es producto de la fuerza que se tenga o no en cierto momento. Y la historia magisterial así lo ratifica, porque el 2277 es producto y es una ganancia del movimiento social, del movimiento magisterial, mientras que el 1278 es una derrota del movimiento social y del movimiento magisterial. El 2277 está precedido por grandes hitos de la historia, como por ejemplo la consolidación del FECODE de 1958, la marcha del hambre de 1966, el levantamiento estudiantil universitario de 1971, el paro cívico nacional de 1977 y cierra con la consecución del 2277. Tanta fuerza tenían que en ese lapso se tumbaron 2 intentos de imposición de estatuto docente, uno de Misael Pastrana en el 72, que ya lo mencionaban, y otro de López Muchés en el 77. Desde el 2002 no hemos logrado tumbar la imposición que fue el 1278. ¿Qué encontramos en el 2277? Garantías de ingreso, estabilidad, permanencia, ascenso y retiro. En el 1278, ¿qué se ataca? El ingreso, la estabilidad, la permanencia, el ascenso y el retiro. Frente a la propuesta de FECODE, quisiera compartir solo algunos aspectos generales de la contradicción en el lenguaje que se emplea, ya que después de 30 años de nuestros dirigentes sindicales no solamente adoptan todo ese lenguaje neoliberal que hemos criticado mucho en educación, sino que han dicho siempre que estábamos en contra de las reformas neoliberales que atacaban a la clase trabajadora y proponen un estatuto enmarcado en esas mismas normas, es decir, aceptan de plano esas normas que tanto se han criticado hasta el momento. Segundo, el tema del ascenso. Esto va en lo más contrario a lo que debe ser un estatuto en cuanto a claridad y precisión. El sistema de puntos es más confuso que el sistema de puntos de un supermercado. Es más, compañeros y compañeras dicen en dónde cambian los puntos que no van a usar en su ascenso de ubicación. La evaluación de desempeño, además de ser descalabrada, propone la que sea del Consejo Directivo, que solo muestra el distanciamiento tan tenaz que tiene el Ejecutivo de FECODE de las bases magisteriales y de la realidad educativa, plantea que tiene un carácter diagnóstico formativo. Yo del 1278 tengo muy claro qué entiende el Ejecutivo y el Gobierno como diagnóstico formativo y no quiero eso, que lo amplíen a otros escenarios más allá de la ascensión y ubicación. La inclusión es completamente ausente de los docentes de apoyo, no se reivindica que sean docentes de carrera, no se entiende cuál es la concepción de educación inclusiva que tiene el Ejecutivo de FECODE y creo que eso merece un debate bastante amplio. Y sobre el tema de provisionales,
tenemos que buscar otras condiciones normativas que hoy no están dadas. Estaría ahí la primera parte. Todos al 2277 la consigna y debería ser la consigna del Ejecutivo de FECODE. Nos damos cuenta aquí esta mañana y en todo lado, todo el mundo se lava las manos. Todo el mundo se lava las manos y hoy va en corriente de ese esperpento de estatuto o borrador que propone el Ejecutivo. No hay dolientes, pero ellos mismos se echan al agua diciendo todo el Ejecutivo de FECODE con sus equipos participó en la elaboración de ese documento. Lo que es más perverso, viene la ejecutiva de FECODE esta mañana y nos presenta la postura de él y de su grupo, haciendo las acomodaciones, lavándole la imagen al ejecutivo de FECODE y sus equipos que generaron ese tipo de documento. Yo sí creo que hay que ser claros y precisos. Y sí, hay mínimos no negociables. Planteando otro de los mínimos negociables es no haber leído bien a Habermas. Hay que leer a Habermas. Cuando Habermas plantea los mínimos no negociables es porque toda postura de negociación y debate en sociedad tiene unos mínimos. Hay unos mínimos específicos y en la carrera docente hay unos mínimos concretos. Nosotros no podemos colocar en la subasta pública lo que significan los mecanismos claves que se han ganado históricamente para el ingreso. ¿Y qué significa eso? Volver a reevaluar todo lo que significan los mecanismos de concurso docente. Yo estoy de acuerdo con los compañeros que plantean que los docentes que lleven 3 o 5 años en una misma plaza tienen que ser nombrados de manera directa por necesidad de servicio, como ocurre en la mayoría de las actividades que se desarrollan en el sector público estatal. ¿Por qué al magisterio lo sacan? Porque ahí se dice que somos régimen especial. Nosotros deberíamos tener la misma suerte que el resto de los funcionarios públicos estatales. También hay que resaltar, compañeras y compañeros, en este debate y en esta construcción de un nuevo estatuto del magisterio, que no podemos hablar de esto si no hablamos de lo que significa el salario docente. El salario docente tiene que dignificar nuestra condición. Nosotros no podemos partir del patrón ni siquiera del 1278. El patrón del 1278 sigue teniendo el patrón del salario de enganche que nos coloca como técnicos o por debajo de los técnicos, y no hemos llegado y no vamos a llegar nunca sobre esa concepción al salario profesional. Si fuéramos medidos igual que el resto de los trabajadores del Estado, tendríamos mínimo 3.800.000 o 4 millones de pesos de salario de enganche, que marcaría un referente clave de lo que significa el aumento proporcional durante todos los años de servicio, y saldríamos con más de 10, 15 o más millones de pesos para tener una pensión digna. Y también estoy de acuerdo, aquí el debate es pensional. El debate es pensional y el gobierno colombiano lo ha colocado con esos retiros y los estímulos para el retiro. También lo ha colocado con los voluntarios universitarios para ir por encima sacando a los viejos, comillas, y por debajo metiendo el famoso, como lo diría más, ejército laboral de reserva. En ese sentido, compañeras y compañeros, yo sí creo y reitero acá, aquí hay muchos que han aprendido a ser dirigentes sindicales de la manera más perversa. Y la más perversa es comerse el cuento de la norma, el fetiche de la norma, y creer que entre más citemos normas, más sabemos, más podemos defender al magisterio. Eso es absolutamente falso. La norma y la que hoy nos rige es fundamentalmente burguesa, es neoliberal, es fascista, y sobre esa premisa gritamos la consigna que FECODE merece que el magisterio en su conjunto grite. Y la consigna es sencilla: si FECODE